Bueno, ya arranqué mal. Haciendo amigues con Leonor. Este es mi canal. Yo soy Leonor Silvestri y Haciendo amigues lo está usando mucho, demasiado para mi gusto, gente detestable. Hoy vamos a estar con Abajo el Trabajo, que haya sido invitado muchas veces, ese podcast ibérico para todo el mundo, que como su nombre lo indica, contra el trabajo, por la abolición del trabajo. Vamos a estar hablando de un montón de cosas y vamos a estar reseñando algunos libros que nos propusimos leer. Acordate que este canal es completamente 100% autogestivo y no monetiza, por eso no ves publicidad, creo, en él, espero. Así que si tenés ganas de apoyar este canal y que siga liberando clases, que siga generando nuevos materiales y por todo lo liberado, acá abajo vas a encontrar cómo poder hacerme un aporte o al menos mi email para escribirme. También te vas a encontrar con las próximas clases y también te vas a encontrar con toda la información de dónde conseguir mis libros. Y recordemos que mis libros en el estado de Hispanistán los conseguís a través de Traficantes de Sueños y también para toda Europa. Miraba, Kamala, este video tal vez te sirva por si te invitan a hablar de alguna cuestión sindical o sobre el trabajo. Así no haces tan fondo de olla, no rascas tanto la olla y tenés algo para decir. Fíjate por acá. Saludos a Rita, estuvo hablando el otro día. Ya la voy a atender a ella también. Grabamos. Bueno, acá llegó Abajo el Trabajo, en realidad solo la cara bonita de Abajo el Trabajo, que es David, porque el resto de las compañeras no quieren salir y lo bien que hacen. Por favor, quien no haya pasado, quien no haya saltado a las pantallas de LED, no lo haga. Lo mejor que te puede pasar es continuar en el anonimato. Así que, ¿cómo estás, David? Bien, todo bien, te doy la razón, ¿eh? Mira, el otro día hablábamos sobre si grabar o no abajo el trabajo con pantallas y seguimos muy contentas sin que nos enfoque la cámara. Que Bueno, sea un podcast, que no se nos vea la cara. que no Aunque, se vea hombre, la cara. se puede asociar, porque en algún momento, en algunos salimos en algún vídeo, pero, pero mejor que no. Igual te voy a hacer coanfitrión. Vos tenés que aceptar por si justamente el podcast lo Sí. quieren bajar y luego subir, así ya lo tenés y nos ahorramos el envío y demás. Te mandó la solicitud de enemistad de Me ha David. dado, No entiende nada de, ahora del entiendo lo siglo que... XXI, no entiende dónde está. Si no No, estuviera Miriam del otro lado, David está de toda- desnudo y ahogado, así nomás, total. Así es. así literal. O sea, sí, sí, o sea, yo soy totalmente analógico. Yo necesitaría un libro, un cuaderno, que es como yo mi trabajo, el cuaderno físico. Eso es, así yo me apaño bien. Muy bien. ¿No te dio la solicitud de ser No, pero coanfitrión? me ha enviado una solicitud de grabar, pero no una de confianza. Decirle que sí. Decirle que sí. Esa sí, le he dado ya que sí. Listo, estás Esa grabando vale. vos también. Así que lo Vale. tienen para cuando lo quieran usar para su podcast. Vale. Sí, de hecho, en Argentina se puso, se acaba de poner terriblemente violento, así que tal vez esta sea la última vez que nos veamos, quién sabe, porque por decreto se ha legalizado. Yo creo que igual en España esto ya se usaba, lo de la ley Mordaza, pero Sí. se ha aplicado de una manera diferente, porque ya teníamos ley Mordaza acá. Lo que se ha aplicado, bueno, es lo que dijo Tikkun en el gran juego de la guerra civil, que básicamente la policía puede allanar tu domicilio producto de lo que hayas dicho en redes sociales, como por ejemplo un podcast por la abolición del trabajo. ¿Qué mejor excusa para ir a molestar a una señora, por ejemplo? En cualquier momento veremos a la policía entrar en el vídeo, en tu vídeo. Yo la saco en vivo por todos lados, la filmo, le prendo el Zoom, le prendo todas las redes sociales, viralicé en TikTok, tengo un montón de seguidores finalmente, el quinto TikTok, así que yo le prendo la cámara y lo saco por todos lados, luego en directo, y ustedes levanten y hagan con eso un videoclip. Qué ochentas que somos. Bueno, hemos preparado libros con David, libros que, bueno, primero contá que es Abajo el Trabajo por la primera vez que ve, porque ya hicimos otras charlas, pero Sí. el público se renueva. Sí, bueno, Abajo el Trabajo es un podcast que grabamos aquí en Madrid, en el local anarquista Magdalena,
y que hablamos principalmente de, pues, de la abolición del trabajo, de lo absurdo que es trabajar, de lo cruel que es trabajar, de lo psicópata que es trabajar y cómo nos convierte en víctimas, cómplices y verdugos el propio trabajo. Y eso, hacemos, entrevistamos a personas en las que en general nos cuentan su experiencia de trabajo o reflexionan sobre en torno al trabajo, pero siempre desde ese enfoque abolicionista. Del trabajo, Eso es, porque abolicionista del trabajo. hay muchos abolicionismos. Sí, del trabajo. Eh, Vos sabés que hoy empecé el día con alguien que decía en redes sociales, quiero preguntarte tu opinión al respecto, podemos empezar por ahí. Encontré a alguien en redes que me citaba, por supuesto, citaba el servidumbre maquínica, lo mostramos, citaba un capítulo, el de no estamos en huelga, estamos deprimidas, y hablaba como una suerte de cura para la depresión o el malestar, hablaba más bien de malestar, los sindicatos. Y a mí me agarró por dentro una cosa que caramba, ¿cómo puedo ser tan mal entendida? ¿Cómo puedo ser tan incomprendida en este mundo? ¿En qué he fallado? Así que quiero la opinión de David de Abajo el Trabajo acerca de si los sindicatos son la solución al problema del malestar producido por el trabajo. Por favor. Eh, no, yo diría, a ver, yo es verdad que vengo de sindicar, he Por sindicado eso y sigo estoy sindicando. preguntando. A ver, Entonces, la realidad es que no, Carolina. que el sindicato no es ninguna solución, obviamente no cambia ninguna realidad, incluso a veces la legitima, porque muchos de los sindicatos lo que al final luchan y siguen luchando es por que al final las relaciones laborales sean más dignas y en ningún momento se plantea la abolición En del el propio mejor de trabajo, los casos. en el mejor de los casos. Eso es. Si no, otros muchos sindicatos que al final no dejan más que ejercer de voz social de la patronal. O sea que Total. no, yo creo que los sindicatos no hace tiempo que dejaron. Yo sí que creo que hubo una época, o eso intentaban, ¿no? En algún momento abolir el trabajo estaba entre sus opciones, pero hace mucho que no. Sí que creo que es verdad que a veces cuando te toca trabajar, pues a veces sí que supone una pequeña compañía estar afiliada a un sindicato, no afiliada a un sindicato, sí, sino sindical con compañeras y estar luchando todo el rato contra tu jefe. Pero no, eso no es o sea, eso no va a suponer la abolición del trabajo. Va a poder suponer, a lo mejor, pues generar una resistencia en tu trabajo y que lo mínimo que puedas hacer es que te aplaste lo menos posible cada día. O sea, intentar resistir con compañeras, ya sea con un sindicato o con tus compañeras. Idealmente, en un mundo donde el peronismo le ha robado las bases sindicales al anarcosindicalismo local, eso olvídate, ya estamos a otro level. Acá para mí un sindicato, no sé si existe la palabra, si es la misma palabra, pero en Argentina un sindicato y carnero es lo mismo. De hecho, los sindicatos deberían llamarse carneros y listo. No sé cuál es o sea, cuál es la acepción de carnero en Carnero Argentina. es un rompehuelgas, Ok, básicamente. vale, Es- sí. Eso es un carnero, nos vamos todos a la huelga y que es un carnero, rompe la huelga, por aquello de los Claro, cuernos y que lo que hace un carnero que claro. embiste. Entonces, la función sindical en Argentina, a las pruebas me remito, tras la cooptación, esto es de hace más de 50 años, más de 60 años, de las bases sindicales, yo nunca fui muy anarcobrerista, debo confesar que el Ateneo Magdalena me perdone. Soy del otro bando. Ya no soy nada, soy sencillamente un monstruo. Pero cuando era algo, cuando todavía tenía ganas de ser, que fue hace mucho tiempo, bueno, era del otro bando. Y en Argentina me parece que es una pérdida de tiempo. Los sindicatos allá, contame, y contale a la gente que cree que se cura la depresión con un No, sindicato. a ver, es verdad que yo creo que Allá, ¿tienen fondo de huelga o ni siquiera? Ya ni es. sí, yo Ah, creo bueno, que acá ya no hay, acá ya no hay, olvídate. en España yo creo que hay dos tendencias, o sea, está la del sindicato de comisiones y UGT, ¿no? Que han sido como los sindicatos estatalistas, ¿no? Los sindicatos que dependen del Estado y de los gobiernos principales, y luego está la corriente de más de principios de siglo que nacen de la CNT, ¿no? Que sí que era un sindicato y que sigue siendo, en principio, un sindicato anarcosindicalista que yo creo que a nivel histórico es verdad que en España tiene esa fuerza que nacían de los movimientos anarquistas de principio del siglo XX, sobre todo en Barcelona. Eh, ¿Dónde ha quedado eso? Pues yo sí que creo que quizá en lo ideológico se mantiene, en lo práctico es verdad que creo que no hay, o sea, la lucha de resistencia que se daba a principios del siglo XX ni de lejos está
impregnada en los movimientos actuales. O sea, este planteamiento de sabotaje de fábrica de aquí, ¿no? O lo que planteábamos de la abolición del trabajo ya no parecen horizontes a alcanzar siquiera. O como si se hubiese desistido y se hubiese decidido que, bueno, que de algún modo la socialdemocracia es lo único que se puede aceptar. Entonces, dentro de eso, el juego. O sea, ¿dónde vivís vos? Acá hay que hacer, acá solo queda fascismo. Yo pensé que era en todos lados, pero Bueno, no, pero bueno, hablo de un poco los planteamientos que hacen los sindicatos, ¿no? Al claro. final, No, no, les... acá los sindicatos directamente saben que va a haber un lockout y, bueno, arreglan con la patronal el lockout. O sea, así, descaradamente. O, como vos decías, la voz social de la patronal, como convencer al grupúsculo de gente que no va a ser despedida que acepte sin chistar el despido de todos los otros compañeros, porque si no siguen ellos. Básicamente son extorsionadores, son matones. O sea, te meten miedo para que digas, bueno, dejo echar a toda esta gente que solían ser mis compañeros de trabajo, los dejo echar porque si no me van a echar a mí también. Esa es la función del sindicato. Vengan de a une que les atiendo a todos. Argentina, Peronians. La verdad es que no sé muy bien cómo se articulan los sindicatos en Argentina o no sé cuáles son Una así. central de trabajadores que es obviamente peronista desde que el tiempo es tiempo. El sindicalismo, no el anarcosindicalismo se acabó antes. El sindicalismo termina en Argentina con el Cordobazo y, bueno, a posteriori la muerte, el asesinato de Agustín Tosco. Ahí es donde se termina lo último que podíamos decir de los sindicatos que iban a hacer algo. Está organizada por una central de trabajadores que desde que yo tengo uso de razón es peronista, con lo cual digamos que moviliza derechos, no diría que nunca defiende, que moviliza de acuerdo a lo que convenga políticamente a esa central de trabajadores. Y por Sí, supuesto, los jefes sindicales, los jefes de cada sindicato, salvando alguna que otra excepción. Más allá del planteamiento teórico que vos decías, estoy hablando de una situación muy puntual local, más allá del planteamiento teórico que es más teórico, filosófico, histórico, ¿no? De si ahora ya tiene alguna utilidad teniendo en cuenta eh, bueno, que todo nos convertimos en consumidores, que todo es consumo, que ya está todo superpuesto y yuxtapuesto, pero sacando esa parte, en Argentina, con su situación particular, el sindicalismo es una profesión muy rentable, te diría, como si una quiere hacer mucha plata, es un gran lugar para hacerlo. Al margen de que es un lugar, bueno, yo puedo contar mi experiencia personal, que nunca me han invitado al final a hablar de una experiencia personal como trabajadora de medio periodístico. Yo estaba precarizada en un medio periodístico que obviamente me quiso echar, me echó, básicamente por escribir, lo digo siempre, por escribir, supongo que debe haber otros motivos, como por ejemplo que no estaba capacitada para la tarea que no me capacitaron, ¿no? Entre otras cosas, por eso me pagaban 2 mangos con 50 y por eso me tenían de manera informal. Pero bueno, el sindicato no me dijo algo que yo aprendí después. Por ejemplo, que yo tenía que convencer a mis compañeros de trabajo de que salieran de testigos, no, diciendo cosas muy sencillas que igual nadie se prendió, como por ejemplo, alcanzaba con que alguien dijera, sí, yo la vi entrar acá al periódico. Venía acá todos los días de 10 a 4 de la tarde. Bueno, se le olvidó al abogado decírmelo. Pero el abogado del sindicato. Pero bueno, cosas que pasan acá en la Argentina. Yo igual quería tu opinión al respecto de los sindicatos, porque hoy escuché a un chico que no debe tener ninguna experiencia sindical diciendo que quizás lo que necesitamos no son antidepresivos, sino sindicatos. Y yo te puedo asegurar, mi amor, que no le digo a David porque ya lo sabe, que del sindicato a los antidepresivos, casi como que vas directo. total, yo no le diría eso, sí, no, pues si piensa que con el sindicato no va a necesitar los antidepresivos, está muy Es que equivocado. nunca fue una asamblea gremial. Te invito a una asamblea gremial para que veas de qué se Bueno, trata y vas a ver como los antipsicóticos. Ya te diría que saltás al antipsicótico, no te va a alcanzar con el antidepresivo. eso sí, total, y bueno, y nosotros porque no, o sea, cuando ya entras dentro del sindicato, porque el sindicato es un ente enorme y entonces una cosa es con la gente con la que al final decides un poco batallar, que al final podría ser un sindicato, podrías, al final hay gente que está a tu lado y que dices, bueno, pues voy a luchar con esta gente porque me es afín.
Pero luego ya lo que son las estructuras, pues efectivamente, incluso nosotros en el que militamos hay cada cosa, hay cada conflicto y gente que considera que son espacios de poder, siendo sindicatos anarquistas, ¿no? Pero el poder siempre está ahí. Entonces, el poder ejerce ese deseo en esas personas y ¿Los asumen esos técnicos van a poderes. leer Foucault algún día o van a seguir sin leer Claro. Foucault? ¿Van a seguir pensando que el poder es una cosa mala que viene de afuera? Yo la No, no, tengo claro. dentro, o sea, alguien por favor que haga algo. Yo comprendo que acá que nos cogió de parada el movimiento, las teorías decoloniales de la colonia, la gente crea lo que dijo un liberal de derecha de Foucault, que en realidad es un agente imperial blanco, cis y pedófilo, pero el resto de Europa. Digo, no voy a pedir acá, pero en Europa, que es de donde surgió, ¿alguien piensa leer a Foucault o nadie más lo va a leer? Digo, para no terminar siempre en el pantano del poder y de las asimetrías y nuevamente, ya lo hemos hablado, pero este tema ya se debatió en el pleno narco, cuando Emil Armán escribió El principio de autoridad, así que por favor vayan a chequear las fuentes. En fin. Nada, sí, no son santos de mi devoción, ni siquiera los sindicatos de los que vos estás hablando, que son muy diferentes a los de acá, que para ser sindicato hay que tener una personería jurídica reconocida por el Estado, así que por eso luego los sindicalistas pertenecen a las gestiones gubernamentales, usualmente. Eh, Sino también por el planteo teórico que vos traías a colación. Yo, como ustedes ya saben, a nadie le importa y de nada sirve, pero de todas maneras yo sigo creyendo que hay que retirar el cuerpo de ciertos folclores militontos, entre ellos la asamblea. Basta, te lo pido por favor. La asamblea, la asamblea para que Miriam y David se pongan de acuerdo con el Zoom que David no sabe manejar. Que lo administre Miriam y ya está. No vamos a armar. Bueno. Y ya está, y listo. Como la asamblea para la suela de zapato. ¿Y quién sabe hacer una media suela de zapato? ¿Quién sabe reparar un calzado? Nadie. Entonces vamos a creerle al señor que repara calzado. Yo creo que ya es como una pérdida de tiempo. Pero bueno, tampoco prendió ahí duró lo que tenía que durar lo del comité invisible y Ticun y bueno, se apagó. Sí. Bien. ¿Por dónde querés empezar? ¿Cuál de nuestros libros? Porque abajo el trabajo lo cuento yo, recomienda lecturas. Y yo Sí, les hago caso y las leo. Pero bueno, leímos libros diferentes para hoy. Pero yo estoy dispuesta eh, a darle al otro. Yo leí el de Perelman, La reproducción sí. de la vida Yo es cotidiana. verdad que tengo más preparado el otro. Entonces, si tú quieres que hablemos del otro, casi lo prefiero. O sea, el de Spider-Man está bien, pero es verdad que es que el otro lo maneja más. Bueno, igual, si no te puedo decir, ¿Vamos a hablar de los dos? podemos hablar de intentarlo, a ver si Claro. nos sale. Bueno, entonces, ¿qué te acordás de este? Yo Es igual que yo... quiero decirte una cosa, leí solo el capítulo ad hoc del libro. Leí el capítulo, ya te digo, un capitulito y algo. El capítulo que se llama La reproducción de la vida cotidiana. Hay otros que quedaron como Progreso y energía nuclear. Nunca mejor este título para este momento en curso, pero solo leí el de la reproducción y la vida cotidiana bueno, una parte del fetichismo de la mercancía. Debo confesar que el que más rabia me dio de los capítulos es la reproducción de la vida cotidiana, aunque algunas cosas sí me gustaron. No voy a romperlo todo, pobre Freddy, que en paz descanse. La verdad es que ni recuerdo, que hace tiempo yo creo que ese libro que recomendamos. Pero si quieres, pues cuéntanos sobre la vida cotidiana y vemos y luego hablamos sobre el otro. ¿Te Bueno, parece? mira, en principio lo que me molesta de Perelman es que es demasiado marxista. ¿A qué me refiero con demasiado marxista? A esa gente que cree que las condiciones materiales definen todas las otras condiciones y que no solamente que hay dos condiciones materiales y condiciones subjetivas, sino que además toda la vida subjetiva o toda la vida social está determinada por la vida material, que a priori parece que fuera como que va de suyo, ¿no? Como que fuera una inferencia lógica que se sigue, pero realmente no lo creo tanto, o bueno, o estaríamos haciendo algo como tomar el poder, por ejemplo, porque las condiciones materiales, al decir de Marx, están a punto caramelo para eso,
Bueno, eso o es la extinción, y ya ves que no. Entonces, a mí esa cosa tan reductivista, sobre todo ya a esta altura, obvio Perelman, esto que es un libro de los años 80, es un documento histórico ya a esta altura, del 89 me parece que es Perelman, o algo por el estilo. A esta altura, bueno, se ve tal vez un poco distinto, pero a esta altura esta idea de que todo el mundo social se desprende del mundo material cuando le conviene, obviamente, en sus análisis, me parece un poco reduccionista. Yo soy más de la idea de los procesos de subjetivación. Por cosas que él también dice, ¿viste? Por esta cuestión de cómo llegamos a que quien trabaja o los trabajadores sean consumidores y cuando no algo peor. Digo, tiene que ver con procesos subjetivos, con dispositivos a los que estamos engarzadas y por ende producen ciertos deseos y ciertas subjetividades. Te doy un ejemplo. Perelman lo que va a decir, traje un montón de citas. Perelman lo que va a decir es que para los esclavos, lo voy a citar, lo agarro y te lo leo. Va a decir en la página de mi edición, la página 23 de la edición de Lazo Social, dice, para quienes viven en una sociedad esclavista, la relación amo-esclavo parece una relación natural y eterna. Bueno, yo te quiero contar, Perelman, que hay que traer la tabla Ouija para que te lo cuente, pero Espartaco no estaría de acuerdo con vos y nació en una sociedad esclavista. Así que quiero avisarte que no, que para los esclavos en las sociedades esclavistas no estaban de acuerdo ni les parecía natural. Y de hecho, por eso se habla de personas esclavizadas y no de esclavos. Por eso digo, quedó atrás este libro, como está envejeciendo mal algunos Ya, postulados, aunque son bonitos, aunque son del bien, aunque son correctos, si se quiere, están envejeciendo mal porque no es cierto que las personas, incluso total. nacidas en cautiverio, crean que eso es lo natural. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo es este que te decía de Espartaco. O sea, no es cierto que las condiciones materiales determinan luego las condiciones subjetivas, además de que para este señor no hay vida intrapsíquica. Eh, Incluso más, fíjate lo que dice después que suena algo contractualista. Eh, la siguiente frase, misma página. Y sin embargo, los hombres nacen siendo, perdón, y sin embargo, los hombres no nacen siendo amos ni esclavos. Otro error, porque en una sociedad de clases sí se nace dentro de una clase, y en una sociedad de castas ni te digo. O sea, no sé de dónde saca, supongo que lo saca de donde viene el mal, porque Marx viene de ahí, del mal, de Locke, del hombre ese que dice que nacemos todos libres e iguales por naturaleza, por favor, ya basta con esa patraña. Entonces ya como te enfrentas a un texto que tiene dos errores epistemológicos grandes y que envejece mal o que el paso del tiempo igual, supongo que eso le puede pasar a casi todo el mundo. A Foucault, que habría que seguir leyéndolo, no le pasa tanto y no obstante, ahí estamos no leyéndolo. Pero bueno, como te dije que no solamente le iba a tirar basura, en la página 25 me anoté la cita, me pareció muy interesante, me pareció que se podía nuevamente rehilar, engarzar o poner en órbita con cosas que ha pensado Benjamin o con mismo mi idea de ofender lo que existe para desautomatizar la percepción. Él habla de la tarea de la teoría crítica es levantar el velo que oculta las estructuras de la vida cotidiana, hacer visible la reproducción, y yo le agregué, de esas formas sociales, lo cual me parece en algún punto inspirador y que es la labor, bueno, de sendos podcasts. Vamos perdiendo, igual. Sí, totalmente. O sea, al final es intentar levantar ciertas o señalar ciertos lugares donde se puede mirar, pero total, o sea, la labor de ambos podcasts, digo. Sí, así nos va. O bueno, sí. Esta otra cuestión que me parece que está bien, que estoy de acuerdo, en la página 26 la leo,
Si se sostiene que, por naturaleza, lo pone entre comillas, el hombre es a la vez miembro de una tribu desprovisto de imaginación y empresario imaginativo, esclavo sumiso y artesano orgulloso, cazador independiente y asalariado dependiente, entonces, o bien, entre comillas, la naturaleza humana es un concepto vacío o dicha naturaleza, naturaleza siempre entre comillas, depende de condiciones materiales e históricas y obedece una realidad a esas condiciones. Bueno, no me parece mal lo que está diciendo. Nuevamente le objetaría que no es lo mismo una sociedad tribal. De hecho, en una sociedad tribal no hay individuos. Este es el primer, lo bueno que tiene una sociedad tribal, que no tiene individuos, que son las sociedades indivisas, para lo bueno y lo malo que eso tenga. Sí tienen idiosincrasia y singularidad, pero no tienen al individuo en el cual luego encarna toda esta cuestión. Lo que sí me parece bien es que objete esta cuestión de la naturaleza, y yo le Sí. agregaría, le pondría humana, porque yo no creo en la naturaleza humana, bueno, no solo yo. Foucault y Salins me dan la razón. Luego viene Chomsky, un poco cree a veces, de a ratos, pero bueno, también esto es importante porque se está bajando una línea, por lo menos en Argentina. Esto lo voy a atender en otro podcast sin voz, pero lo voy a atender a su debido momento, porque me da mucha rabia que ahora hay algunas feministas que dicen que están, no sé, como que se definen como exhumanas porque la humanidad después de Gaza las decepcionó. Y esto es un gran problema teórico, porque entonces, o Gaza no sigue siendo parte de la humanidad, que es lo que dice la gente imperial en Medio Oriente, por ende, como no es parte de la humanidad, le podemos hacer lo que le pasa a las vacas, viste, que lo que no es humano luego se le puede hacer cualquier cosa porque justamente no es humano, lo cual sería un problema, o luego es como algo exterior al sujeto que lo enuncia, cuando yo soy más de la idea de Foucault y de Salins, que eso que le dicen humanismo, bueno, y de Nietzsche, eso, todos hombres cis europeos, sí, ya sé, qué barbaridad. Bueno, todos estos hombres cis europeos estarían de acuerdo que en realidad la humanidad es Occidente. No, no es un concepto abstracto, es lo que dice un poco Perelman, lo que intenta decir muy rudimentariamente Perelman, como le sale, porque Perelman no es un teórico. No sé si sabía ser un señor, un activista de aquellos años, nada, que se puso a escribir sobre estas cosas tan interesantes como pudo, lo cual es muy loable y meritorio, si es que el mérito existe. Pero insistía con esta cuestión de que en realidad lo humano tiene, primero que lo inhumano es parte del humano, diría Nietzsche, por eso Totalmente. humano demasiado humano. Yo sé que lo humano se quiere definir sin esa parte inhumana, que es la parte más humana que tiene, en vez de disciplinarla, que es lo que propondría, adiestrarla, que es lo que propondría Nietzsche, sino que además pensar que el humanismo es algo que no sé, que hace externo a una conformación geopolítica, sociohistórica, que es lo que está tratando de decir Pérez, ¿no? Que no se puede hablar, o ya sea la naturaleza es un significante vacío que se va llenando con lo que convenga de a ratos, o ya sea es alguna otra cosa. Pero bueno, ¿sigo? Sí, sí, bueno, te iba a comentar que justamente nosotras que venimos de tener que vender nuestro tiempo y nuestro cuerpo a una empresa que se define humanista, ¿no? Y humanitaria, que es, nosotros trabajamos para esas grandes Claro, ONGs que se definen como humanistas, ¿no? Y están haciendo el humanitarias, bien. y hablan en el concepto de la humanidad como un elemento, como si, no, como si fuese algo externo, como si hubiese un bien, una especie de idea religiosa de algún modo, que Especie. De hecho, desciende. la antropóloga que estoy citando lo toma como una especie. Y vos decís, ¿qué especie que a esta altura de la arqueología, de la antropología y de los estudios sobre la prehistoria, donde se sabe que hay poblaciones homínidas no sapiens sapiens? Señora, por favor, infórmese. Tiene un doctorado en Brasil. Le pido, por favor, no es el bueno de Perelman, que agarró Marx, se leyó los 8 tomos y le salió el artículo como le salió, lo leyó solito entre break y break de turno de fábrica. A vos te pagaron por hacer doctorado, amiga, y seguís hablando de la especie. Me indignó. En la moral, como dice la pringada. ¿Cómo va a decir especie? La especie humana.
A esta altura de que viste que descubrieron restos de Sí, otras especies homínidas, a las cuales probablemente, por eso decía esto, si es por Gaza, que se decepcionó tanto de la humanidad, pues entonces Gaza no forma parte de la humanidad, porque Gaza no hizo nada para merecer lo que le está acaeciendo. Por ende, seguimos en el mismo discurso legitimador de lo que le está acaeciendo, porque no es humano. claro. Yo me correría de ahí. Yo creo que la línea de fuga la sigue teniendo esta tríada, este triángulo. Nietzsche, Salins, Foucault, Nietzsche, Foucault, Salins, acerca de si es una especie, si es un constructo sociohistórico cultural, y luego, como vos decías, si vale la pena sostenerlo, que es lo que diría Foucault en Microfísica del Poder, ¿no? Como, bueno, el humanismo son finalmente las soberanías sometidas, así que si te decepcionaste porque llegaste tarde al texto, el texto es de los años 70. Yo pensé que estaban más leídas las doctoras en antropología, Eh, pero se ve que no. pero la autora que decías no la conozco, ¿eh? De todos modos, esa mujer que decías, Rita ¿no? Segato es famosa, le podemos decir. Ah, sí, Gato, vale, sí, sí, sí quién es. Pero no la he leído mucho, la verdad, si te soy No, yo honesto. no le he leído nada, bueno, le he leído las notas periodísticas, y porque cuando la Sé que escucho, ha estado como muy en boga, ¿no? Como que no, sigue, de estas sigue, no cae, no lecturas. cae, no cae. No cae, pese a que debería pedir disculpas públicas por hablar del expresidente como un educador, un par, la cito, esto es un Dixit, imagínate, este es nuestro nivel, acá estamos. Este motivo se llama Sudacalandia y esto es una colonia, porque sí. Sí, y muchas otras cosas bueno, que se podrían decir, pero bueno, me parece un blef, justamente por esto que trae a colación Perelman, ¿no? De que la naturaleza humana, la naturaleza tal vez no sea tan natural como creamos, o bueno, o esto que decimos los humanos, como si fuéramos todos uno y lo Mm, mismo, hasta genéticamente hablando, hacia nivel especie, eh, pensaran y obraran de la misma manera sí. en todas partes del mundo y no fuera una construcción cultural que luego dice quién puede ser bombardeado y nada pasa Claro, y quién puede hablar en televisión y tampoco nada pasa. total, porque en nombre de esa humanidad uno puede Claro. hacer lo que quiera. Es lo que Porque vos decías de la si ONG, de trabajar. esencialmente hay algo, claro, esencialmente hay algo humano, aquello que no lo es, pues es el mal. Porque lo humano además es el bien, ¿no? Hay algo así como muy dicotómico. Claro, pero ella ya Entonces, se decepcionó. Entonces, eh, ahora no tanto. La voy a traer a Susan Sontag a este debate. Susan Sontag tiene una cita, y una cita de Sontag, no me preguntes de dónde, pero me acuerdo que Sontag dice algo como, lo voy a decir con mis palabras, pero algo así, en una lectura nietzscheana, psicoanalítica, bien Sontag dice algo así como que a esta altura del partido, creer que los seres humanos no son capaces de las cosas que los seres humanos son capaces es estar en un estado infantil de la conciencia. Es como no haberse dado cuenta, no digo de lo que pasó desde el 7 de octubre del 2023, sino en los últimos 300 años, como para hacerla corta, como para no meternos en terreno complicado de explicar la diferencia entre una sociedad tribal, un imperio arcaico y un imperio actual. Pero bueno, eh, sigo con Perelman, te cuento cosas que sí me parecieron interesantes de la recomendación de abajo el trabajo que traía Perelman. Por ejemplo, me parece interesante su idea de que la actividad práctica humana actual es que su producción sea colocada en el mercado para ser vendido. Es decir, esto me parece que se une con una parte visionaria que trae Perelman. Perelman anticipa lo que está pasando en este video y lo que nos pasa a diario con las redes sociales, que viene de esta idea de que la actividad práctica de los seres humanos actuales es que sea lo que sea que produzcamos, es para ponerlo en el mercado. Nada se produce en sí o para sí o porque sí, sino siempre es para ser vendido y ahí lo une y anticipa este momento actual de que se ofrece el contenido creativo de la propia vida a cambio de dinero, que es, bueno, justo este canal no monetiza, no, hasta si queremos por cuestiones, justamente por cuestiones políticas, como no, tan bajo no quiero caer,
Igual una vez me tenté, pero la burocracia me lo impidió y lo agradezco. Pero esta idea es muy visionaria de Perelman, de que se ofrece la vida creativa a cambio de dinero, porque toda actividad humana está, o toda actividad, yo, donde él dice humano, diría aquello que tocó Occidente con su varita mágica y Occidente, ¿no? Me parece que sea Total, nuevamente para seguir con, no solamente el humano incluye lo inhumano, sino que además los humanos, ¿quiénes son? Porque evidentemente los palestinos no. total. Sí, o sea, todo lo que produce, obviamente, no lo humano, sino lo occidental o lo imperial, es lo que produce, es puro objeto de consumo, pero bueno, efectivamente no es universal. O sea, que él, no sé, en la lectura, si lo traslada, si hace el símil humano como si fuese un todo y el todo fuese lo occidental, pues ahí yo creo que sí que erra un poco el tiro, ¿no? Se equivoca, pero efectivamente sí que define bien cómo es la Es un rasgo producción en el epocal en mundo Perelman. occidental. En Claro, Perelman es un rasgo epocal. En los 80 había que ser muy Foucault para ya darse cuenta, o muy Edward Said para darse cuenta de, no sé, o Leila, lo voy a pronunciar mal porque no sé árabe, Khaled. Había que ser muy de ese palo para darse cuenta de ciertas cuestiones, ¿no? En vez de hablar de los seres humanos, hablar de en realidad Occidente, el claro. individuo occidental. Pero a esta altura del partido 2025, siglo XXI, Rita Segato haciendo sus operaciones mediáticas me parece ya imperdonable. Y repito, Perelman, lo bueno de Perelman, que me parece que es una inspiración para todos, es que Perelman no era nadie, en el buen sentido de no ser nadie, o sea, una persona entusiasta que se puso a estudiar, que es algo que podemos, que es una facultad humana y le salió escribir una cantidad de artículos con los que es lo bueno de los artículos con los que uno no está del todo de acuerdo, que te hacen pensar. Entonces vos puedes debatir con el texto, podés pensar cosas, Claro. decir, en esto es inteligente, en esto es visionario, en esto no estoy tan de acuerdo, parece infantil, que es lo bueno de este texto de la reproducción de la vida cotidiana. Entonces, la parte inteligente que traigo de Perelman y que la relacioné con un tema que siempre hablamos con David, que es el tema de la discapacidad y cómo se incluye, lo tenemos que hablar. Esto de Sí, hasta dónde se va a trabajar, porque parece que se va a trabajar post-mortem. Queremos, total. ahora lo hablamos, Ahora pero lo comentamos, sí. ya lo ve venir de algún modo con sus rudimentos, porque dice que la actividad productiva de una persona lo que ya sabemos, que solo se considera productiva socialmente si se puede vender en el mercado. Entonces, esto excluye a todas las personas con discapacidad que no se puedan incorporar al mercado laboral. O el valor de una persona con discapacidad y su inclusión es en el mercado laboral, cuando yo creo que las personas con... Yo creo que asignación universal por diagnóstico. El día que te diagnostican, renta universal. Y vengo con otras propuestas. Renta universal y medicación, atención médica universal en cualquier parte del planeta, sin fronteras. Si se acaba el mundo, vamos a pensar a lo grande. Total. ¿No? Si vamos a estar con la Úrsula Le Guin pensando la ciencia ficción como otro tipo de narrativa de una bolsita y no tanto como estas dos visiones entre lo apocalíptico y lo prometeico, pues entonces pensemos cosas como, ¿y por qué no? El día que te dicen, bueno, usted tiene una discapacidad, ¿por qué no me puedo, no sé, ir a tratar a cualquier lugar, por ejemplo? ¿No? O la Total. medicación no está disponible en cualquier lugar si los laboratorios finalmente son transnacionales. Sí. ¿Por qué estoy anclada acá? Porque no me puedo ir de este país, básicamente. Todo esto es Buscando maneras de fugar de Argentina, ¿no? claro, sí, todo esto es un llamado a la solidaridad para que alguien millonario me adopte en Europa y me saque de acá porque posta, esto va a terminar muy mal, ya termina muy mal. Bueno, ¿querés contarle a la gente de hasta dónde vamos a trabajar y esto que vos alguna vez hablamos off the record de... Sí, pero bueno, nosotros es verdad que lo es un concepto que usamos mucho, ¿no? Pero que moriremos, o sea, trabajaremos pues hasta que nos lisie el sistema de tal manera que efectivamente no haya manera de recuperar el cuerpo para lo productivo o hasta que nos mate.
O sea, hoy y ahora es verdad que estábamos empezando a debatir sobre si no es capaz el sistema de encontrar maneras de, aun lisiadas hasta Sí. prácticamente morir, nos pongan a De nuevo, producir. pero estoy acá, ¿eh? Oh, espérate, porque todavía no está el. eh, Todavía no, pero en breve será hasta que después de muertas, ¿no? Hablábamos de esto, yo me acuerdo que lo comentamos a raíz de un vídeo que vimos y que me acuerdo que comenté contigo y luego nosotros hemos comentado en el programa de un vídeo de una empresa que había encontrado unos robots, una manera de hacer que personas que no tenían movilidad a partir de cuello para abajo podían a través de la boca manejar una serie de robots que trabajaban sirviendo en un restaurante. Y lo Exacto, veían como una mediante idea la inteligencia pionaria. artificial. Eso. Los Como si fuese manejaban. Sí. como si fuese una idea maravillosa que iba a salvar la situación de esas personas y que obviamente les daba un sentido, ¿no? Porque es lo que planteaban estos modelos. Al final no hay sentido si no hay trabajo, si no hay producción, no hay sentido para esas personas más que producir, si no, pues al final eres un objeto ahí que yo puedo entender que esas personas luego hayan entrado en esas dinámicas, obviamente lo hemos hablado también alguna vez, porque la persona que al final te definen por eso y entonces entras dentro de yo me tengo que definir, pero obviamente me parece como rocambolesco esos empresarios que estaban decidiendo en crear esos robots y vendérnoslo como un gran avance de la humanidad, el hacernos trabajar de cómo ya no vas a poder escapar ni lisiada. O sea, Ni ya, lisiada, pero ni lisiada extremo, o sea, ELA a nivel terminal, un ELA de últimas y bueno, manejando por inteligencia artificial. De hecho, ¿te acordás que lo escalé? Para mí la letra chica del contrato es o trabajarás para pagar la muerte, para poder pagar la eutanasia, ya listo, desconéctenme, bueno, vale tanto, si querés que te desconectemos, pues vale tanto, así que tendrás que trabajar para pagar la desconexión, o su contraprestación, si vos querés seguir estando con vida, hasta a la espera de que haya algún tipo de tratamiento, suponte, de que se descubra alguna cura y demás, pues esta es la manera de pagar tu atención médica en este lugar y tu cama, trabajando pese a que lo único que podés mover son un par de conexiones neuronales, un poco de electricidad en alguna parte del cerebro. Y nuevamente, total. como estás atrapada, es como Black Mirror, de hecho tiene un capítulo Black Mirror muy similar a esta, y yo creo que hay como una sinergia, quién que vino primero, si el huevo o la gallina, porque que la gente que escribe esas cosas como esas distopías tipo Black Mirror lee también los informes de ciencia y demás y saca sus ideas. Pero bueno, estando ahí encerrada en un cuerpo que no, una conciencia encerrada en un cuerpo que no puede responder a la espera de un tratamiento que no se termina nunca de fabricar, pues tal vez elija voluntariamente su propio sometimiento, porque finalmente a través del robot atiende una mesa de un café y bueno, puede tener algún tipo de conexión con alguien o, bueno, hacer la señal, ¿cómo es la señal para que te rescaten? Nunca la sé hacer, así que cuando me tengan que rescatar no la sabré hacer. Para hacer que el robot deje en una libretita ahí anotado cuando te dan la cuenta que diga SOS, sáquenme de acá. Soy una persona conectada en algún nosocomio de algún lugar. Le dieron una vuelta 2.0, inteligencia artificial nefasta, a la vieja idea de Foucault del cuerpo que no es puesto a producir, se le extrae. Total. Modo u otro. O sea, quien no puede incorporarse al trabajo, pues entonces, ¿por qué no puede incorporarse? Porque está ahí intubado, pues entonces se le extraerá. Puede pensar, el cerebro funciona aún, todavía hace sinapsis neuronal, pues que la inteligencia artificial, que a través de la inteligencia artificial maneje el robot gastronómico, gremio de gastronómicos, que le quitará el trabajo luego a quien es camarero o camarera. El peor trabajo que tuve, David, ser camarera, junto con ser librera. Los Ah, dos. sí, soy librera también. No sabes, librera de librería, no te puedo explicar. Igual fue hace bastante tiempo en una librería que era un asco, pero supongo que siempre es muy nefasto. Debut y despedida, sí, primero por los clientes. Imagínate lo que era para mí, era como un insulto a todo lo que me gusta de la vida, que
gente que venía, me acuerdo, una anécdota, con la jefa ahí, vino a pedir Emma Bovary, Madame Bovary, perdón, vino a pedir Madame Bovary, y la jefa buscó en la B larga Bovary, ¿entendés? No buscó Flaubert, buscó Bovary. Ese nivel, esa era mi patrona, como ya está. Tenés una librería, podrías tener cualquier cosa. En realidad estás vendiendo salchicha. Yo la dejé que busque en toda la vela. Y después le dije, ¿no será con B corta? En ¿Y esta cuestión buscó? de... buscó hasta que la clienta le dijo, no, es Flaubert. Bueno, un poco por eso y otro poco por los clientes que eran deleznables, pero bueno, sí era muy malo trabajar de dependiente. No, es que es como trabajar de dependienta es trabajar de dependienta, no importa dónde trabaje, la atención al cliente. Luego es siempre así, vendas lo que vendas. Sí, yo conocí a un profesor que nos contaba, ¿no? Que cómo se había clientalizado la relación con el alumno, ¿no? Aunque era un instituto público, pero el alumno se tiene por cliente y entonces relaciona con los códigos de cliente, con el profesorado. Y el cliente es otro jefe más, es un soberano sobre tu vida, al final manda sobre ti, sobre tus decisiones, e incluso tiene como un canal directo con tu jefe directo, ¿no? Casi, ¿no? Es como, y el cliente, ¿no? Que eso es una frase que yo no sé si allí también, pero en España se usó mucho porque una gran cadena de tiendas la hizo muy popular, que era la de el cliente siempre tiene razón, ¿no? Sí, sí, Y aquí en España... acá también se usa, por supuesto, y esto lo podemos relacionar con Perelman, porque Perelman se da cuenta que en esta idea de la reproducción social de la vida, a través del capitalismo, luego finalmente lo que ocurre es que yo no estoy del todo de acuerdo, no es lo mismo un consumidor que un patrón, porque en realidad el consumidor le hacen creer que es dueño de tu trabajo, y a lo sumo, en el mejor de los casos, es dueño de tu producto. Y no es lo mismo que un patrón. Es como para alguien que leyó Marx, esta diferencia debería estar más clara que lo que la hace Perelman. Pero sí es cierto, y esto que contaba este profesor, sí es cierto que eso ocurre, que finalmente el alumno se convierte en cliente y luego el cliente cree que es patrón, y yo creo que en España ha salido el antídoto de esto, que no me acuerdo, un tal Manolo, un anarco, que decía sobre mi hambre mando yo, que yo siempre se las tiro. Como, les recuerdo que la atención al cliente, Total. y me pasa un montón esto, y me pasa peor, me pasan que me enajenan, me desdoblan, son ellas, las alumnas, las esquizofrénicas. Entonces, no soy yo la que vende, la que te vende el libro, la que te vende la clase, no, no es la misma que da la clase en su cabeza. Entonces, tratan diferente, ¿comprendés? Lo cual da la pauta de cómo tratan a los dependientes y a las dependientas. A mí me da la pauta de cómo se... O sea, estas sos realmente. Fuera del Zoom, hablando de cosas bonitas de Foucault, vos sos el ser del mal, horrible, del esnable y siniestro del capitalismo. Y siempre les recuerdo que acá no existe recursos humanos y que no hay patrón, por ende no hay atención al cliente, que la atención al cliente no existe, que es un invento de la patronal. ¿Desde cuándo vos tenés que dejarte maltratar? Cómo trabajar. Por el patrón ya venía con el capitalismo, pero por el cliente, no, no. Pues acá no hay atención al cliente. Es así como bueno, es así como no logro comprarme el coche que hablábamos antes, que necesito porque nadie usa mascarilla. Acá volvieron a usar mascarilla en una provincia, ¿eh? Atenti. ¿El cómo? En una provincia volvieron a... ¿Así? Sí, lo hicieron ¿En obligatorio provincia? en Misiones, hicieron obligatorio en los nosocomios. O sea, muy buen criterio, no debería ser, es como hacer obligatorio el lavado de manos en un hospital. Pero bueno, sí, parece que si no lo hacen obligatorio, la gente no, el personal hospitalario ni se lava la mano ni usa mascarilla, así que bueno. Pero sí, hay una yuxtaposición de esas figuras. Te digo que me parece muy infantil, que viene a colación, te lo leo, de la página 27, como ves, me hice toda la reseña del libro.
Dice así en la página 27. Bueno, dice cosas muy interesantes de la página, en la página 27, ¿no? Como que la actividad humana que adopta la forma del trabajo es un medio de ganar dinero, la vida se convierte en un medio de sobrevivir, porque finalmente la vida es la manera de sobrevivir y como bien anticipando todo esto de las relaciones, de las redes sociales, anticipando incluso en qué sé yo, 4 décadas, esta idea actual de que nos van a hacer trabajar incluso semi-muertas o casi muertas o a la espera de un tratamiento que no termina de llegar, la vida se convierte en un medio para sobrevivir, ya no hay vida, sino es un medio. No obstante, él va a hablar, como te decía, de la venta del producto, diría yo, de la actividad humana, y dice así, el trabajo no es propiedad de la persona, perdón, yo lo digo, es una crítica que le hago, que en realidad el trabajo no es propiedad de la persona, lo que te compra la persona no es el trabajo, sino te compra el producto. El que es dueño ni siquiera de tu trabajo, es dueño, vos seguís siendo la dueña de tu fuerza de trabajo, solo que se la tenés que vender a alguien y esa persona ni siquiera te paga lo que corresponde, sino que es el viejo concepto, la vieja plusvalía. Por eso yo a Perelman le recordaría que en realidad el trabajo no es propiedad de la persona que lo compra, sino lo que compra es el producto. Luego, claro, ¿por qué lo dice? Porque él juxtapone vida a producto, la vida se convierte en un producto. Y en eso tiene razón, y luego aparecen estos disparates donde hay una mercantilización, que no es nueva la No. mercantilización del estudio. No sé, yo recuerdo estar en la universidad y que en pedagogía me fue fatal. No las terminé, las materias pedagógicas, sobre todo las específicas de mi carrera, se hablaba de la mercantilización del estudio. Y ustedes no saben lo que está pasando en Argentina, pero la Universidad de Filosofía y Letras, me alegra no haberme recibido porque hubiera roto un documento público en vivo y en directo en redes sociales, y eso sí es delito en Argentina. Así que por suerte no tengo título, no lo pude romper, pero la Facultad de Filosofía y Letras se tomó en apoyo a la presidenta, la expresidenta. Estamos ahí en Argentina, o sea, en la mierda. Imagínatelo, o sea, por una presidenta, no solamente por una presidenta que se robó 70 millones de dólares que no Sí. puede declarar, ley antiterrorista, ley de patentes, ley de Monsanto, ley de glifosato, no solamente todo eso, sino además no puede justificar, bueno, se tomó la universidad, hablando de las tomas y de los rituales, ¿ves que quedó sin sustancia? O sea, se puede tomar cualquier cosa por las razones más increíbles y se le dice a eso defender la democracia. Yo pensaba que la democracia era una cagada, pero que si íbamos a defender la democracia era otra cosa. Pero bueno, en fin. Vuelvo a esto de Perelman, superpone, es verdad que esto se relaciona con el otro libro, por si querés traer un poco a colección el otro libro, que me pareció más moderno y mejor, debo confesar. Que en el capitalismo de plataformas, así como el trabajo se convirtió en consumo, y el trabajador se convirtió en consumidor, luego el patrón o el consumidor hubo una patronización del consumidor. De hecho, hay plataformas que no lo esconden. Patreon, es Sí. eso. Está bien que en inglés un patron quiere decir otra cosa, pero es eso. O sea, alguien de quien depende tus ingresos. Por eso vuelvo a esta vieja idea narca de sobre mi hambre mando yo. O sea, a mí no me vas a decir cómo trabajar y demás. Ya que no tengo aguinaldo, ya que no tengo vacaciones, no te voy a estar sosteniendo el pene. Total, Corta. total. Encima, ¿no? Gratis. Gratis la atención al cliente. No. Yo sé que ustedes no son de este palo, pero la girlfriend experience se paga aparte. Los besos se pagan aparte. Lo sabe cualquiera. Que vayan a un burdel. Si vos querés que se haga la novia, no es verdad. Si te va a mentir y te va a decir que sos lindo y que te quiere y que le gustás, eso tiene otro valor. Se paga extra. Pensé que se entendía. Es como el sueño Para mí es edipización, ¿sabes? Es como el estudiante que quiere que su mamá lo ame. Total. Sí. Bien. Eh, yo ahí le vi una relación con el otro libro de esta Sí. cuestión. Lo que pasa es que, bueno, decila vos.
Decí vos del otro libro algo y yo te digo lo que estuve pensando. No, bueno, yo creo que conectábamos ahí un poco, ¿no? Cuando estábamos hablando también de la tecnología, ¿no? Al servicio de la producción, ¿no? Yo creo que el otro libro al final apunta a distintos enfoques de cómo toda tecnología no creada por el propio sistema capitalista al final es utilizado al servicio del sistema capitalista, ¿no? O sea, de hecho hace ciertas críticas en algún momento al texto en cuando se piensan esas tecnologías como liberadoras, pero que acaban siempre utilizadas para el provecho o de alguna manera para seguir produciendo o seguir, ¿no? Y habla, bueno, cuando se refiere a los luditas, pero bueno, a través de distintos ejemplos, ¿no? En el libro, de distintos momentos, va exponiendo esto, ¿no? Como las tecnologías de algún modo acaban siempre utilizadas o que se crean o sea, no hay una creación, o sea, no separa la tecnología, aunque luego pueda, no separa la tecnología de quién la crea y para qué se crea y dónde se crea, ¿no? Yo creo que la contextualiza. Sí, sí, lo cual no está mal, sobre todo en este tema específico de capitalismo de plataformas en el que nos encontramos, que finalmente es lo que nos pondrá a las pruebas, me remito al nuevo decreto de necesidad de urgencia del PRESI, aquí actual, que cualquier cosa que digas en redes sociales luego es susceptible de que te allanen, con lo cual, bueno, no sé, es como no se puede vender tampoco libros, entonces imagínate vender libros en una red social, porque viste que los libros tienen ciertos contenidos que le pueden parecer sospechosos a la policía, sobre todo porque la policía apenas está alfabetizada, entonces vos le mostrás un libro y es como si le mostraras ébola, una Bueno, jeringa con ébola. me he acordado de los dos libros que mandé, que no llegaron. Te los dejé con el plástico, porque sé que dentro había como textos que ponían, no sé qué ponía, pero que se veía, que parece que podía haber un recorrido que explicaba por qué se habían detenido. Y dije, bueno, se lo voy a dejar con todo el plástico y con todo para que Leonor vea el viaje que ha debido hacer este libro y a ver qué lectura hace de esto, ¿no? Pero los libros jamás llegaron a Argentina, quedan dos libros y ya está, dos pequeños ¿Nunca libros de llegaron a tamaño. Argentina? Tuvimos que hacerte, o sea, luego para la gente que nos estaba viendo o escuchando, lo tuvimos que hacer llegar a través de un compañero, pero nunca llegaron a través de correos. Ya habíamos enviado y sí habían llegado, pero esta vez ni siquiera. Esta vez ni siquiera, sí, a saber qué ha pasado. Ya me enteraré cuando vea esas etiquetas, muero por verlas. Eh, Te quiero leer un fragmento más de Perelman, de otra cosa con la que no coincido, porque me parece que, bueno, pobre Perelman, en sus intentos de explicarse, se muere el rabo, o sea, se pisa el pie, se tira el tiro en las patas, porque él lo que va a plantear es cómo controla el comprador el trabajo del obrero, ¿no? O sea, bueno, yo me pregunto a partir de lo que él dice, ¿cómo? Entonces, en la página 28 dice, lo que el trabajador compra con su salario, creo que es esta parte, espero estar leyéndolo bien, lo que el trabajador compra con su salario son ante todo bienes de consumo que le permiten sobrevivir y reproducir su fuerza de trabajo para poder seguir vendiéndola y también espectáculos, objetos de admiración pasiva, bla, bla, bla. El trabajador consume y admira pasivamente los productos de la actividad humana. No existe en el mundo como agente activo de su transformación, no. Esta parte está bien. Lo que yo no le termino de entender a Perelman es de dónde saca que el comprador controla al obrero mediante la compra, porque si cree eso, yo entiendo que tiene que ver con esta juxtaposición de vida a producto, o sea, la vida se transforma toda ella en un producto que se comercializa. No obstante, no termino de entender de dónde saca que eso le da la potestad a quien lo compra, a quien pone la plata, de comprar no el producto, sino al trabajador íntegro, controlar al obrero. Porque eso es creer en, en las leyes de oferta y demanda, ¿no? O sea, lo podría hacer a través de, si, de, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha demanda, vamos a pensar mi caso, en un lugar donde como Argentina, o como las redes, que hay mucha demanda, que cualquiera se pone a dar un curso, que cualquiera se pone a dar un taller, pues entonces hay mucha demanda, podríamos decir que entonces todas estas personas desubicadas, maltratadoras, que tienen Amazon de modelo en la cabeza para adquirir un producto, luego crean que yo les debo algo porque me van a pagar, cuando en realidad no les debo nada, les voy a brindar un servicio. A priori no debo nada. Pero entonces sería creer
en las leyes de oferta y demanda. Y las leyes de oferta y demanda son falsas, porque el mercado lo regula. Como sabemos todas, Francia tira la leche para luego aumentarle el precio, por ejemplo. No existe eso, o sea, solo los libertarados argentinos, creo que ni siquiera los del resto del mundo creen en una cosa tan insensata y maniquea como las leyes de mercado, oferta y demanda. Está gestionada la oferta y la demanda. Por eso existe la publicidad, por eso existen las plataformas, por eso existe todo lo que existe, por eso existen los periodistas, el inmenso voluntariado acrítico del que hablaba en su momento el Comité Invisible, que le hacen el caldo gordo a esta sociedad de dispositivos. Lo que sí estoy de acuerdo es con lo que estaba leyendo, la siguiente parte, donde el trabajador no es un agente activo. Él dice de transformación de la realidad. Yo creo que forma parte de la transformación de la realidad, solo que la realidad se transforma para un lado que tal vez no nos gusta tanto. Pero esa pasividad no es que no lo hace, no lo hace en el sentido marxista de transformación de la realidad, del cual, déjame decirte, David, yo creo que es momento, ya creo, a esta altura de las orcas, de la catástrofe, a esta altura de las bombas, el Estado, el agente imperial en Medio Oriente, etcétera, me parece que es por los osos polares y las orcas en todo caso, esa transformación de la realidad. Pero el mundo sí se transforma y se transforma a través justamente de, bueno, de no ponerle ninguna resistencia mediante este consumo pasivo bueno, del cual él habla. Y hasta ahí se me acabó Perelman, ya está. Dije lo que tenía que decir de Perelman, ya está, chao Perelman. Después te leo lo de la bomba nuclear y todo eso, pero la parte del trabajo, no sé, no me gustó. No es lo que más me gustó. No, bueno, yo es verdad que lo que puedo, o sea, yo te digo que hace tiempo que toqué ese libro, pero no tampoco, por eso te decía que me interesaba más el otro, porque recuerdo que el otro libro, o sea, Perelman lo leí, pero tampoco me marcó especialmente, no me hizo un clic. El otro libro no es que me hiciese un clic, pero sí que lo encontré estimulante, el de los luditas. Es más estimulante, es más Que estimulante. me dio, incluso sí, me hizo pensar en algunos momentos, o sea, no me pareció como, pero sí que me decía, anda, pues esto es interesante reflexionar sobre este tema, o algunas cosas no las veía como él, pero sí que me parece que apunta a sitios donde muchas veces ni siquiera se suele apuntar mucho, hace ya de por sí una lectura ludita del trabajo me parece interesante, porque no se hacen tantas. Efectivamente, se hacen muchas más lecturas marxistas. No, Luditas. el ludismo como concepto está capturado por las teorías marxistas y marxianas que creen que los luditas eran les luditas, eran una horda simiesca de gente sin conciencia de clase. Claro. ¿En qué no coincido con la lectura ludita? ¿Y qué me gustó que vos traías a colación de la parte estimulante del texto? ¿En qué no coincido? En que justamente el ludismo no es antitecnología. Lo que pasa es que la tecnología moderna, la tecnología contemporánea, la cual el libro está haciendo foco, es una tecnología que no conjura ni produce, por ejemplo, no conjura luego la explotación más exacerbada o la yuxtaposición cliente-patrón, que diría Perelman, por el contrario, la estimula, no la oculta, Patreon, como decíamos antes, pero los luditas no son antitecnología, como te decía, sino que piensan la tecnología o la tecnología estaba en función de una comunidad, que eso es lo que les permitió hacer la revuelta que hicieron. Pensá como dice Cristian Ferrer, que en Argentina ha sido quien ha estudiado más en profundidad el movimiento ludita, son el pueblo mismo, por eso pueden ejercer, por eso no necesitan que los escondan, por eso pudieron ejercer una resistencia descentralizada y espontánea, Claro. porque eran la comunidad misma, porque la comunidad estaba como el tejido mismo, esto no lo dice Ferrer, lo digo yo, como el tejido mismo hecha por esa maquinaria. La máquina ludita cohesiona el tejido social, porque es una máquina no industrial o proto-industrial. No es exactamente la aguja de tejer antigua, es un telar,
por ende se puede hacer tela más. De hecho, es de ahí donde surge el ludismo, es de la zona de las grandes telas, las Ujú, mejores paños ingleses. ujú, Eh, Cohesiona el tejido social mediante esa maquinaria que si bien te permite hacer cosas que si la tuvieras que hacer con hilo de crochet, tejiendo la vieja usanza o con el uso, te llevaría siglos, pensar en los tapices medievales, no obstante, no es industrial, no es del capitalismo claro, en el sentido estricto que le damos a la actualidad. No es Shane, no es una maquila, claro. ni las proto máquinas hasta llegar al Shane actual. Me parece que él corre, él es este señor, ¿cómo se llamaba? Müller, como sea que se pronuncie, me parece que se olvida de que no son antitecnologías los luditas, sino que tienen una tecnología que es comunitaria Mm, y que la metáfora del tejido no es ociosa. Y por eso es que porque no es lo mismo romper cosas en el trabajo, cosa con la que una podría decir está de acuerdo, destrabajar, como decía Valery Solanas, que tener máquinas que cohesionen el tejido social. Por eso el ludismo reacciona tan virulentamente cuando traen cuando llegan las empresas fabriles con las máquinas industriales a hacer lo mismo que ellos hacían, ellos, ellas y ellas, porque esto es lo grandioso del ludismo, que se travestían, que se disfrazaban, que había mujeres, que estaba todo el mundo, que eran fuente ovejuna, o sea, reventaron todo. La fábrica con el patrón, adentro, quemados, vivos, adiós, a cal y canto. Bueno, eso lo pudieron hacer con esa virulencia, por un lado, porque estas máquinas cohesionan el tejido social, producen las solidaridades necesarias para luego una insurrección espontánea que pensá que Inglaterra, la corona tuvo que enviar la misma cantidad de tropas que envió a Trafalgar a detener a Napoleón. O sea, no se anduvo con chiquitas el movimiento ludita, tuvo el tamaño del imperio, porque ujú. Napoleón era imperial, entonces tuvo ese tamaño. Lo tuvieron que aplacar, le llevó un montón de tiempo aplacarlo, 20 años si no me equivoco, y promulgar una ley capital. Romper una máquina fue durante un siglo delito en Inglaterra. Entonces, como te decía, una de las cosas que me parece que, no sé si se equivoca, pero que yo discutiría con él del texto, es esta idea de que existe la posibilidad humana, digámosle así, ya que hablamos tanto del humanismo, la humanidad, la especie, es una capacidad humana crear, primero que las tecnologías no son humanas, le preguntamos a los castores, para empezar, ¿no? Esto para empezar, al hornero, hablamos al castor, al hornero, a la hormiga y a la abeja, y nos encontramos con una arquitectura que no tiene nada que envidiarle al arquitecto que quieran, a Gaudí o al que más les guste, cualquiera de ellos. Y luego acá hay un tipo, existe la posibilidad de producir una tecnología, el ludismo es el ejemplo, que te permita, por ejemplo, producir cosas que no podrías hacerlo en un estado pretecnológico, con un estado menos avanzado, no sé si es la palabra indicada, pero que no te desmantela el tejido social como el espacio de encierro llamado fábrica, que además que produce otra subjetividad, un contradispositivo. Eso es un contradispositivo que no se creó contra el dispositivo, estaba creado de antes, esos telares. Que nuevamente yo te diría que eso es atávico, porque el telar, esto te lo quiero contar porque es realmente muy interesante, sobre todo para la gente que vive en Europa. El telar fue inventado y fue regalado a los seres humanos, fue regalado a los hombres, a los varones de Atenas por su patrona, su santa patrona, que es Palas Atenea, que no es amiga Palas Atenea, es enemiga. Será mujer, pero es una diosa civilizatoria. Esto es para tenerlo en cuenta y que tienen tantos problemas con las mujeres con vulva son siempre buenas. Bueno, Palas Atenea tiene vulva, no es nada buena. Es una diosa civilizatoria misógina, pro hombre. Entonces, ella es la inventora del telar, un telar que no dista mucho de lo que es técnicamente hablando el ludita. Y lo hace para, obviamente, acallar
a las atenienses, que como sabemos no son todas las griegas, las atenienses son las que viven recluidas en el gineceo, no salen ni a hacer la compra, no crían ni a los hijos, eso lo hacen los esclavos o las nodrizas que también son esclavas. Bien, pero hay una serie de mitos, hay por lo menos dos mitos muy interesantes, que podríamos decir mitos preluditas. Una es Aracne y el otro es el mito de Procne y Filomela, donde el telar, el tejido, en realidad, no el telar, les permite tanto a Filomela como a Aracne denunciar la violencia sexual que ha sido perpetrada, no solamente en el caso de Aracne sobre ella, sino sobre todas las otras. Aracne teje mejor que la creadora del telar, mejor que Palas Atenea, por eso Palas se brota y la convierte en araña, le rompe el telar y la convierte en araña para castigarla, teje todas las violencias sexuales de las divinidades. Las violaciones de Zeus, de Apolo, que son alto violines, todo el Partenón olímpico es uno peor que el otro. Eso es lo que teje y eso es lo que le presenta a Atenea. Y Filomela denuncia la violencia sexual que ha sido perpetrada contra ella por parte del marido de Procne, que es su hermana, el cual le ha cortado la lengua para que no cuente nada. Y ella teje una tela que solo su hermana puede decodificar y descifrar, y por ende la libera. Bueno, y también matan al hijo que tiene Procne con su marido violador y se lo sirven para que se lo coma. El niño se llama Itis, esa es la parte divertida del mito. Bueno, eso por un lado. Eh, lo que sí me pareció muy estimulante de este texto que ustedes, que lo repetimos a la gente, romper cosas en el trabajo, por eso te decía, no es lo mismo romper cosas en el trabajo que tener una máquina que te cohesione tejido social, por aquello de los agenciamientos maquínicos de 1000 mesetas, de algún lado lo han tomado, de algún lado lo han pensado, ¿no? Lo que me parece muy estimulante, que no me había dado cuenta, siempre, nunca hay que perder la capacidad de sorprenderse, nunca yo lo había pensado, muy estimulante, le dirías vos, cómo todas estas plataformas de autoservicio en realidad no son benéficas, aunque así se presenten, porque hacen trabajar al comprador. Es decir, pagás por trabajar, el sueño del capitalismo estar pagando por trabajar, tener que pagar la internet para luego rellenar el formulario de la aplicación de no sé qué, para que me llegue el libro que me manda David, que nunca llegó, de todas maneras. Que se pagaron las tasas, igual no llegó. Efectivamente. Efectivamente, así ocurrió. Entonces, todo eso fue hecho online y hemos pagado, no solamente el libro, no Sí, solamente sí. el envío, sino que hemos pagado la internet para la aplicación, el celular, el wifi. Yo no había pensado, dije, ay, por favor, nos están haciendo, no hay manera de escapar. Todo se convirtió en trabajo. Perelman en esa parte tiene razón, la existencia misma. Eso me pareció muy estimulante, no lo había visto nunca, no lo había leído, tampoco lo había pensado, me hago cargo. No tiene nada de benéfico. Una debería oponerse a esas atenciones automatizadas. Total. Sí, yo creo que algo interesante también es cómo, hila con lo que decías antes, de cómo los luditas fueron capaces de detectar en algún momento el cómo esto atentaba contra una manera de vivir y Exacto. cómo a día de hoy todas estas tecnologías no se cuestionan de algún modo. O sea, sí, hay cuestionamientos teóricos y demás, pero una percepción de que esto atenta contra un modelo de vida, ¿no? Contra una forma de relación. Como que la tecnología es aceptada. Ahora mismo la IA, ¿no? Como que hay mucho debate, la inteligencia artificial, pero ahí está, entra plácidamente, pueda cuestionar o no, los cuestionamientos son siempre superficiales, pero no hay un cuestionamiento de hasta qué punto esto atenta a o a qué modelos de relación va a generar, cómo va a atentar a nuestras formas de vivir. Bueno, yo creo que la IA ya es simplemente una más de todas las que ya iban viniendo. O sea, es como la evolución natural de toda la tecnología que hemos ido teniendo desde el Me último encanta la siglo, ¿no? evolución natural de la Claro, tecnología, amo. No, es claro, buenísimo, porque es tal cual, es cultural. Eso que llama claro, naturaleza es cultura. Y los claro. animales también la tienen, por eso decía lo del castor y su represa, que son grandes constructores. Sí, totalmente, tenés absoluta razón. Hoy leí un informe antes de venir para acá, que obviamente
si bien lo saqué de un lugar bastante fidedigno, de un canal de información de noticias de tecnología bastante fidedigno, no es que están tirando, bueno, ¿de dónde saqué esto de los robots que te mandé? Nos van a hacer trabajar, no terminemos, o sea, encontremos maneras de desvivirnos. El gran tabú, diría Foucault, el gran tabú no es la sexualidad, sino el desvivirse, el, el petit suisse, que no se puede decir en redes, mira si será tabú, que no se puede decir en redes, antes por lo menos se podía poner por escrito, ahora no se puede ni decir, hay que usar imágenes, porque si no nos podemos petit suisse, nos van a hacer trabajar para siempre, literal, literal para siempre, conectadas a una inteligencia artificial, solo nuestros cerebros y bueno, el cuerpo que se deshaga por los caminos. Pero no se ha generado, como vos bien decís, algún tipo de cuestionamiento en la práctica, ¿no? Como un cuestionamiento práctico a las maneras de agenciarse con estas nuevas, no tan nuevas tecnologías que producen estos efectos, como la automatización de todo. O bueno, acá se paga un impuesto, hay que decirlo, es el monotributriste, como le decimos, que es el impuesto a trabajar. O sea, los argentinos, que casi nadie no es monotributriste, todos pagamos, o, o casi todos pagamos ese monotributriste, que es el impuesto a trabajar. Pero nunca se me había hecho tan flagrante, o sea, se me había hecho flagrante en cosas como la Feria del Libro. Por ejemplo, la de allá, la de Madrid, que yo sepa, es gratuita, ¿verdad? La Feria del Libro. Sí, sí, Bueno, acá sí. no, acá hay que pagar entrada. ¿Cómo vas a Ah. pagar entrada para ir a una librería a comprarte un libro? A ver, explícame. Pudiendo hacerlo gratis. O Sí, porque sea, además es una feria. claro, claro, o sea, ¿cómo va? Nunca entenderé. ¿Cómo vas a pagar una entrada para entrar a una feria donde están los stands que podrías ir fuera de la feria a adquirir Claro. un bien de consumo? Bueno, eso, pero nivel ya no artículos suntuarios, porque nos guste o no, esto es debatible, pero bueno, vos podés no comprarte el libro, pero si no pago la luz, directamente acá no hay electricidad y este Zoom no se hace. Y eso lo hago online, lo hago yo, y yo ya pagué la internet y la electricidad para poder pagar. Y además perdí tiempo. Bueno, eso me pareció muy estimulante, como decís vos, de este libro, como para pensarlo a fondo. Y cómo sería realmente una revuelta, que yo creo que se ha intentado. El movimiento de software libre, que luego derivó en lo Sí, que además lo murió, menciona también. sí, pero bueno, que en paz descanse. Sí, murió. Y sí, dio cosas como todo, ¿viste? Porque el tema es así, si no se conjura con contradispositivos, si no hay alguna conjura de eso, luego puede disparar para cualquier lado. Ay, no sé si Claro. contarte esta anécdota, es una anécdota, no sé si grabarla en realidad, esta anécdota anarca española, porque yo en un momento creía muy mucho en eso, y he liberado gran cantidad de cosas, entre las cosas que he liberado, algún que otro bestseller. Y he tenido una gran pelea con un grupúsculo anarco, eh, que me pone en el lugar de autora, no de productora de sus propios bienes, y por ende le parece como la librería de España, porque no deja de ser España, a ver si entendemos, que yo en España me llevaría 500 euros gratis por tener Cron, y acá estoy trabajando por tener Cron. Bueno, o sea, todavía, por muy en la mierda que estén, hay alguien que invadió a alguien, no Sí, somos sí. iguales, basta. Bien, bueno, ¿cómo hacerles entender que si me piratean el libro, pues entonces yo no gano dinero y que si no gano dinero no puedo vivir, porque yo vivo de ese dinero? No, nada, no soy la señora Amelia Valcárcel. Qué suerte que no soy Amelia Valcárcel, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, no me paga el gobierno, me pago yo, me pagan ustedes de la audiencia. Entonces, bueno, no hubo forma de hacérselos entender. Solo les parecía una blanca cerda burguesa cis, colonial autora. Pero perdón, lo vendo yo, agenciate conmigo en todo caso. Claro, y acá viene la otra cuestión. Se agenciaron, finalmente lograron, pero me pagaban menos que los otros. Entonces, perdón, pará.
Caramba, o sea, si querés publicar el libro, pagame, me estás pagando menos que el capitalismo. Los autores se llevan por regalías entre un 15 y un 20% por contrato. ¿Y vos me querés acomodar con 10 euros por, 1 euro por libro? ¿Ah? Pero 1 euro como si yo no conociera. ¿Pero qué me compro? ¿Una plancha de queso en el Mercadona? ¿Todavía está ese queso que no es queso del Mercadona de 1 euro o ya subió de precio? No voy mucho a Mercadona, no lo sé. ¿Tú sí vas, Miriam? Qué suerte Pero que no no sé. va al Mercadona. Otro lugar que te Bueno, que me paga, toca ir a otro. otro lugar que todo automático y que las 24 horas. Y lo que pasa es que es un lugar que es fácil, era fácil de llevarse las cosas prestadas a tu casa. No sé ahora cómo es, pero en su Bueno, momento sí, yo tuvo creo ese momento que de gloria todavía. que justamente producto. Por eso también insisto que este libro hay cosas que no profundiza. No, eso es verdad. Yo creo que entra, como que hace una especie de enumeración, Sí. ¿no? El libro pasa por distintos. Es interesante por eso, que como que pasa por varios capítulos y hace una gran enumeración de elementos, y por eso yo creo que funciona bien como disparador, porque da que pensar, porque efectivamente toca varios palos que a lo mejor dice, ah, pues mira, yo en este no había caído, en esto yo no había pensado. Es verdad que luego no, yo no creo que sea un libro que profundice en exceso. Yo creo que si uno ya quiere profundizar, solamente tendría que entrar ya en otras lecturas yendo a ese tema. Pero es verdad que sí creo que si alguien está interesado en pensar la tecnología del sistema de producción desde otro enfoque, ayuda a tener mínimo el abanico de decir, ah, pues mira, podría mirar por aquí, Pensé que pues ibas a decir algo muy divertido e incorrecto, que es tienen que leer Heidegger. bueno, Y ahí les va a colapsar la cabeza. El decano nazi, amante de Hannah Arendt. Claro, y ahí se les llenó el culo de complejidades y la gente no está preparada. La gente de, no terminé de contarte el chisme porque me voy por las no, ramas. es verdad, Fumo, hemos el saltado. chisme de que lo que había leído de la inteligencia artificial y que te decía que eso tal vez puede ser producto de las secuelas, de los recontagios, de todo. No es necesariamente que sea la inteligencia artificial, pero básicamente el cerebro se achica con el uso de la inteligencia artificial, o por lo menos se achica las capacidades de desarrollo y uso del cerebro un 30%. O sea, no es poca plata. Como entre la gente que usa inteligencia artificial para todo, suponte para redactar un paper, y quienes, como vos y yo, a la vieja usanza con el cuadernito o a lo sumo escribiendo en el ordenador que no corrige. Yo no tengo instalada una inteligencia artificial en la computadora para que me corrija nada. Así las erratas. Pero soy yo, sigo siendo yo, con el rate y todo. Sino que es, y ya en ese acostumbramiento de, ya bastante el autocorrector, pensá que antes la gente se tenía que corregir a ojito u otra. Se sigue haciendo, pero ahora hay autocorrectores. Ya ahí había un precursor de lo que es esto del achicamiento del cerebro, de la inteligencia artificial, porque antes te tenías que saber muy bien las reglas gramaticales y ortográficas para corregirte un texto. Ahora ya no hace tanto falta y ahora con la automatización de la inteligencia artificial directamente le podés decir, bueno, hacemos una reseña sobre romper cosas en el trabajo de Gavin Mueller. Y listo, lo hará, ya está. Así que se les achica el cerebro por el uso de la inteligencia artificial. Se achica. Total, es verdad que yo me sorprende. Es verdad que a mí me sorprende porque quizá en eso, como soy muy paquete con el tema de la tecnología, me sorprende que, o sea, que me está llegando muy mucho de, ah, no, pero si esto yo ya lo estoy haciendo ya por IA, si yo estoy haciendo por IA, ya, pero si yo no, o sea, para hacer IA ya lo tienes, no, no sé ni cómo se hace bien, o sea, pero le preguntas al chisme y te lo hace, o sea, Yo que yo no no le soy bueno hablo, para esas cosas. yo no le No, hablo. no, O sea, sí, de hecho mi lo que, ordenador que tarda me 20 minutos en lo que me encenderse. encaja la inteligencia artificial me lo encaja por default, pero no le hablo. ¿Entendés? Como en Google ya está incorporado. Pero yo ir a ponerlo todavía no. Claro. Conozco gente que la utiliza para cosas muy tediosas, que casi es una tercerización gratuita, entre comillas, porque no es todo gratuito. Como por ejemplo la bibliografía del libro, la bibliografía académica del libro, que Sí, vos es verdad que es decís, bonito. por favor, ahí no hay ningún, eso es trabajo Está- alienado. sí, Abril, no hay ningún uso, ¿entendés? Y encima sí. que esté todo tabulado, que el año, la fecha, que no le falte nada, conozco quién. No sé bien cómo lo hace, porque nunca le hablé, nunca puse en el buscador, no uso la herramienta,
Pero también conozco gente que le está hablando como vos y yo estamos hablando, o sea, eh, le habla, le pregunta, le pide cosas, va y descarga, nada, ni siquiera llora encima de una página intentando, página de papel, intentando componer un poema, una canción. Le habla, imagínate, Ya. bueno, y que está generando unos delirios místicos que van a hacer van a hacer ver a los anabaptistas como niños de jardín de infantes. La Eh, verdad es que yo creo que, igual que hablábamos antes de cómo la gente asume, cómo se está asumiendo la tecnología como algo no cuestionable, no se tiende a cuestionar. También yo creo que también hay un planteamiento de la tecnología como infalible, ¿no? O sea, porque y si se equivoca, y si se lo dices a la IA que lo haga y lo hace mal, quiere decir que no pasa nada, porque uno puede vivir con el error, pero tienes que vivir con un error ajeno. O sea, la IA no... Mira, a mi padre le pasa siempre, me hace mucha gracia, porque mi padre conduce, siempre se pierde, ¿no? Siempre se ha perdido de toda la vida, se pierde y con no, el coche. el padre no es de la época de la inteligencia artificial. No. Pero mi padre, desde que tiene GPS, se sigue, igualmente se pierde, pero ahora encima se confunde porque a veces el GPS le dice cosas que no están bien, como Sí, que, se pierde que doble. Hitler, y le hace caso. Porque él dice, yo como no soy, yo me pierdo, el GPS tendrá más razón que yo. Y es de ya, pero hay una obviedad que es que ahí hay un cartel que te pone no pasar y hace caso al GPS, ¿no? Y aunque es un ejemplo bobo, hay algo como hay como una especie de plena fe a la tecnología, Sí, como si lo hace la tecnología, está sí. bien. Y de, Entonces, y poner todos de los... doma, de domesticación y de Total, sumisión. Vos total, me preguntabas off the record cómo me fue en Buenos Aires, que es mi ex ciudad, en la que he vivido prácticamente toda mi vida y que es el lugar, mal que me pese, donde me siento. A mí me ofende llegar a los lugares con GPS, no necesito el GPS, yo soy de ahí, yo puedo andar, ir y venir. Y me ofende cuando la gente saca el GPS para ir acá nomás. ¿Cómo va a sacar el GPS? Primero que nos van a robar el celular, nos vamos a comer, nos va a salir carísimo este viaje porque hay mucha pobreza y por ende alguien va a venir a manotear. Y luego, como también pobreza de este lado, lo vamos a defender, así que vamos a tener un enfrentamiento gratuito. Lo último que hay que hacer, que defender la propiedad privada, más llévatelo, no lo, va a dar todo mal. Y luego va a pasar esto. Bueno, ahora pensarlo a nivel Luigi Mangione, ¿entendés? Como una inteligencia artificial decidiendo quién recibe el tratamiento y quién no. Entonces total. ya no es un error, es un error exprofeso. Ah, total, sí, sí, sí. Y Porque de el hecho ya... error de la bibliografía o tu padre perdiéndose nuevamente es casi pintoresco, como vos decís. Claro, Es teórico, sirve para pensar, pero no deja de ser. A vos te causa gracia, tu padre se ha perdido toda la vida, ahora se pierde más. Ahora hasta discute. Se pierde y discute y se pierde tres, porque se pierde una que ya se perdía, dos que lo lleva mal el GPS y tres que le pelea. Así que termina en cualquier lado, se va a otro lado. sí. Lo que decías de, Gubernamentales, de salud, sanitarias, y lo hace. sí, sí, ¿no? Y de hecho también leí una noticia de cómo jueces estaban empezando a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? En Bueno, realidad te digo quién es. Los jueces no, porque los jueces no trabajan. Este es un error, creer que el juez trabaja. Los jueces no trabajan. Toda la carrera se trató en llegar a juez para no trabajar. ¿Quién trabaja? El secretario de juzgado. Ese es el que está usando la inteligencia la artificial. inteligencia El artificial. secretario de juzgado, la secretaria, era un peligro en sí mismo. Ya era un peligro, un gran peligro. Ahora con la inteligencia artificial, porque antes por lo menos, te lo digo, pues yo tenía una amiga abogada, le plantabas las tetas en el mostrador y algo sacabas. Y ahora, si ahora no hace nada, lo hace la inteligencia artificial. Mira, Los jueces no redactan los fallos ni leen, lo hacen los jefes. Ha habido casos, ha habido casos truculentos de errores tremendos, producto de, bueno, pre-inteligencia artificial. Ahora imagínate con la inteligencia artificial lo que va a hacer. Pero bueno, igual quería también relacionarlo, porque ya que me regalan de abajo del trabajo libros, yo me los leo y los reseño y los pienso. Con esto de la teoría de la bolsa de la ficción, que me gustó mucho, este librito. En realidad me gustó mucho, el libro está muy hermosamente hecho, muy lindo diagramado, muy bello. eh,
me gustó mucho el texto de ella, no obstante, es uno de esos libros que vos decís, este texto debería ser un fanzine y costar €1,50, 2,50 pesos, y acá inventaron un libro que no es. En realidad, esto es un texto que Ursula Le Guin escribió 4 tweets y hizo este texto, porque es así y cortito y al pie. Y acá tenemos un libro que cuesta sus 10, 15 euritos. De la nada te inventé un producto, muy hermoso, igual, no tengo nada en contra. Pero quería retomar esto de la teoría de la bolsa de la ficción, así muy brevemente, con esta posición que tiene ella muy interesante, viste que Lewin no es antitecnología. O por lo menos no es antitecnología. O sea, lo que plantea es que la ciencia ficción es la mitología de la tecnología contemporánea. La tecnología moderna tiene una mitología y esa mitología se llama ciencia ficción. Y que la ciencia ficción en realidad es realista como género, es un realismo extraño, pero ella dice, bueno, la vida es extraña porque describe lo que está sucediendo y cómo lo está percibiendo la gente. Por supuesto, lo describe de manera torcida, errática, estrábica. Eh, ¿Por qué lo quiero traer a colación? Porque ella lo que plantea, en definitiva, es una línea de fuga de estas dos lecturas de la ciencia ficción. La ciencia ficción como lo apocalíptico, Ujú. Philip Dick, que es donde yo creo que vamos a terminar. Sueñan los androides, como para, ¿quieren saber qué va a pasar con la inteligencia artificial? Bueno, lean, sueñan los androides con las ovejas eléctricas y se enterarán, o vean Blade Runner, que está muy bien, y se enteran, termina mal, para todo el mundo termina mal, para la inteligencia artificial también termina mal, porque, Entiendo, ¿verdad? sí, claro, termina mal. El problema es que se va a revelar. Esa es la buena noticia. Va a ser lo que nuestro tiempo histórico no ha logrado y tendrá que vivir con la vergüenza de haber dejado pasar todos y cada uno de los acontecimientos de uno en uno. Bien, esa lectura de la ciencia ficción como apocalíptica o como prometeica trae el descubrimiento de nuevos mundos, que en el cual Lewin en algún punto está su vida, porque es más prometeica que apocalíptica. Sí. Lewin. Y ella plantea esta bolsa de la teoría de la bolsa de la ficción, que es una teoría antropológica, la trae para pensar la tecnología y para pensar el avance tecnológico, para dejar de ver, ¿sabes por qué te lo digo? Porque está todo bien con, está todo bien con todo, pero yo lo de siempre, ¿viste? Yo me inyecto anticuerpos monoclonales antinecrosis tumoral, antifactor de necrosis tumoral. No tengo ningún problema de sacrificarme en el volcán para pagarlo, lo digo siempre, pero si lo vamos a pagar. Gratis no, ¿entendés? Entonces no tengo ningún problema de ser esa, la que van a sacrificar adentro del volcán. De hecho, a esta altura de todo, casi que lo deseo. Pero me parece que no tenemos que empezar por ahí y que nuevamente uno de los, que esto se dice siempre y se explica poco y que Lewin muy sintéticamente lo logra ver, que uno de los grandes problemas con esto que llamamos la tecnología, que no sabemos bien qué es que está capturada, apropiada o privatizada. No tanto, o sea, porque si no, hay un paso a volverse antivacunas. Y en este momento en Argentina, yo te lo tengo que Sí, sí, contar, sí, claro. hay una epidemia de sarampión. Y hay una epidemia de sarampión solamente porque la gente es antivacunas. No sabe por qué es antivacunas. Yo supongo que es antivacunas porque el gobierno anterior la encerró mucho tiempo en su casa, para nada la encerró, solamente para poder controlar el espacio público. No salvó a nadie con ese confinamiento. Pero lo que hizo es generar toda una camada, no importa a quién voten, no importa cuál sea el horizonte político, que se opone a las vacunas y que tiene argumentos pseudocientíficos para oponerse a eso. ¿Entendés? Entonces, yo quiero trazar líneas de fuga porque estaban buenas las vacunas. Estaba bueno cuando no había sarampión. Yo, que viví en los años 80 y que la polio y el sarampión me parecía que era un problema de nuestros padres, Sí, sí, bueno, de mi cosas padre ya te que lo nadie conté, hacía. pero que tuvo la polio por Claro, por tu padre. poder vacunarse. O sea, Claro, porque no había. en ese caso, que no se la dieron, efectivamente, no le llegó, porque estaba No, malo y no le vacunaron. no, si mi madre se vacunó aquí. Fue acá en Argentina que se vacunó contra la Sí, sí, polio. sí. Eh,
Bueno, es que son más o menos de la misma generación. Sí, sí. Entonces, ese es mi problema. O sea, los coletazos que da hacia lugares que son lugares que está bien ser un, no sé, está bien ser un paquete con el Zoom y con la internet y agenciarse con alguien que te pueda ayudar. Es un agenciamiento como la Miriam que está ahí, etcétera. Pero luego, ¿entendés? Es como, tampoco que eso termine en argumentos pseudocientíficos de a las vacunas las carga el diablo y el sistema inmune, que es lo que nos ha traído hasta acá. Porque Claro, ¿no? no mintieron, dijeron la normalidad. ¿Y a la gente le pareció bien? En vez de decir, bueno, es el momento de sacrificarse adentro del volcán. No, total. No, a ver, o sea, yo creo que tiene que ver también con lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, claro que hay una tecnología, hablamos de los luditas y Sí. la tecnología que necesitaban, ¿no? Y que requerían, obviamente preindustrial, pero no es la demonización de la tecnología, sino de hacer lecturas críticas quizá de ella, desde un enfoque lectura, ¿no? O sea, es que más que sin tragarlas, sin pensar, ¿no? No sé, complejizar, que es algo que tú utilizas mucho, una palabra que es complejizar el concepto. Obviamente, hablando y yéndome al ejemplo básico, que a mí me parece que siempre funcionan los ejemplos muy sencillos, pero efectivamente mi padre necesita el GPS, pero mi padre, por ejemplo, sin coche no se podría mover. Porque Claro. como va con la silla de ruedas, yo siempre he viajado en coche. No es que mi padre no sea ecologista, es que sin coche no se puede mover y no hay transporte La de público ruedas adaptado. es No hay- una tecnología. Claro. Bueno, de hecho sí. Antes se movían muletas, que también es una tecnología. Ahora las muletas ya ni le van. Ahora tiene que ser. Y ahora le ha acoplado un pequeño motor para poder sentir que es más autónomo, porque si no No, lo tienen que además empujar es un así. más mayor que Claro, antes, que cuando vos eras niño. Entonces, una cosa es obvio. estar haciendo así a los 20, Claro. a los 30, y otra cosa, ¿qué edad tiene tu padre? 70, 60. 65 años, 66 Bueno, ya. bueno, por mucho músculo que haya sacado, por mucha espalda, Sí, no, está un poco no. Ya cansado. está. Como lo comprendo Entonces, perfectamente. y sin tecnología no, o sea, la tecnología ahí es absolutamente necesaria. Y bueno, y la medicación, es que si no se hubiese muerto. O sea, la vacuna no la tuvo, pero la operación la tuvo que tener, la barrera de metal que lleva en la espalda la tuvo que tener. Obvio, o sea, sí, o sea, la deriva antivacunas, a mí me parece que de todos modos los antivacunas creo que son deben ser muy por tecnología, de todos modos, porque creo que no hacen ningún tipo de lectura crítica a todo aquello que llega. Por eso te Entonces, digo, en Argentina, por lo menos los antivacunas son de todo tipo. Desde anarcoprimitivistas hasta sí, el más criptobro, pasando claro, por el kirchnerisman, peronisman y todas las facciones de eso, de esa religión del Estado que hay acá que se llama el peronismo. Bueno, esa secta popular y multitudinaria de la Argentina. Hay muy poca gente que hoy comprenda esto que vos me estás contando de tu padre y que se lo haya inculcado, o sea, probablemente tu padre lo primero que hizo, ni bien naciste, es vacunarte. sí, claro, obvio. Porque después de esa experiencia, como lo último que quería es que no por... yo no soy de la idea que no se pueda tener una linda vida disca, sino para ahorrarte No, sí, la barra claro. en la espalda, la Sí, operación. sí, sí. Total, sí, de hecho es lo que el peor llevó, o sea, no es tanto la enfermedad al final, pues con 2 años que tienes, no, o sea, la enfermedad la tienes, ni siquiera se acuerda de los tiempos de enfermedad, se acuerda de los tiempos de tener que estar en el hospital día tras día, siendo adolescente, niño y luego adolescente porque tuvo que volver, pues pasándolo en un hospital. Pues Esto que no, tuvo que volver es súper importante porque, como vos bien sabés, la polio dejó secuelas claro, posteriori, mucho tiempo después. Entonces los problemones no aparecieron al año, aparecieron a los 10, a los 15, cuando empezaron, cuando probablemente pegó el estirón, que se le dice, y ahí claro, se descoyunturó. Y claro, claro, es que ese es el tiempo, bueno,
Tampoco hemos aprendido nada. Es como, yo por eso decía que lo del cerebro fritado me parece que ya venía fritado y que la inteligencia artificial abonará sobre esa fritazón, esa fritanga del cerebro, porque es bien sabido que las secuelas del VIH tuvieron un espectro y tienen hasta el día de la fecha entre 10 y 15 años, por lo menos. Entonces, ¿qué parte no entendimos para lo actual? No tengo ni idea. Y luego ahí vengo con lo de la complejización. Va a ser imposible prescindir de ciertas formas automáticas si luego todo es la elección individual. Claro, No, el precipitar del más frágil, el precipitar el devenir del más frágil. ¿Por qué lo digo? Porque yo tampoco, yo no necesito coche. No soy como tu padre, soy una disca, pero no necesito coche. Si usan mascarilla en el transporte público, si no necesito coche. Y a mí no me parece tan disparatado, perdón, estar en el espacio público a esta altura de las cámaras con la cara cubierta. Me parece hasta bien. Luego venite a la Argentina, donde en el diario sale que hay glifosato en todos lados y que 5 veces más la cantidad de glifosato que lo que es humanamente respirable. Bueno, vas a querer filtrarlo. claro, Para ahorrarte el cáncer, no para vivir a viejo, eso ya no va a pasar. Para ahorrarte lo que tu padre no se pudo ahorrar, que es las operaciones, estar todo el tiempo en el hospital, o sea, para tener una calidad de vida más o menos, mediado del siglo XX. Bueno, no. Y ahí vuelvo a lo que vos decías de los luditas. Los luditas, el movimiento ludita se dio cuenta, no sé bien cómo hizo, porque nadie lo explica, pero se dio cuenta que lo que le cambiaba era la forma de vida. Y entre las cosas que le cambiaba la forma de vida es que toda esa zona de las Midlands inglesas es la zona más contaminada de Inglaterra en la actualidad. No lo fue, no lo era, porque esos talleres textiles luditas no eran contaminantes a la escala que luego tuvieron los talleres industriales y que tienen, bueno, y el ejemplo de Shane, por favor, qué cáncer ese. total. Pero bueno, nada, insisto, me parece que no sé si vos querés agregar algo más, pero con lo de Lewin es interesante esta idea de cómo salir, cómo trazar una línea de fuga de esta mitología sobre la tecnología, sea la apocalíptica, sea la prometeica, que pueda hacer con la tecnología lo que hay que hacer con la tecnología, un uso benéfico para todo el Claro, mundo. ¿Qué es lo que hacen los castores? Porque cada vez que los claro, castores te hacen una represa, no es que te secan un campo y te arruinan la cosecha. claro. Vuelven los animales, hay cosas que se producen, por eso no está bueno que ni que proliferen y se conviertan en plaga, ni que se mueran todos, porque se te rompe el ecosistema. Y eso es a partir de una tecnología, por eso es una tecnología. Total, o sea, y bueno, o sea, lo hemos hablado también antes, ¿no? Pero, o en otras veces, en otras ocasiones, cuando hemos hablado también o sea, fuera de Occidente, la tecnología existe, fuera de lo industrial, la tecnología existía y ahí estaba, ¿no? Y se ha usado y se sigue usando en muchos, en otros pueblos, en otras tierras, en otras maneras de vivir que son coetáneas, pero que no están quizá impregnadas por la manera de vivir, o no todo lo impregnadas de la manera de vivir de Occidente donde la tecnología sigue existiendo. O sea, el problema no es la tecnología, ¿no? Que yo creo que también el problema es un uso industrializado y que obviamente es que ni siquiera tú decides si esa tecnología, lo que le pasaron a los budistas es que ni siquiera ellos estaban tomando una decisión respecto a esa tecnología. Esa tecnología se venía impuesta y venía impuesta por unos intereses de otras personas, no suyas propias. Sí, era gente que todavía le andaba el cerebro, o sea, solamente hicieron el cálculo. ¿Por qué trabajaría en tu fábrica más horas por menos Claro, dinero? ¿Para qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Respirando claro, muy... es Y un cuestionamiento de base. Bueno, y esto me interesa, me bueno, viene bien. ahí No nos va. viene Yo tengo ese cuestionamiento de base. ¿Por qué querría darle una clase a una persona que no está entendiendo? Yo te mando un mail de este largo cuando vos querés tomar una clase conmigo, que es como todos los default, bien. todos los, Sí, bueno, sí. sí lo has visto, todos los default que puede haber como que he intentado atajar.
obviamente nadie lo lee, y una de las cosas que dice el mail es que por favor hagas tus consultas por el mail. Y cada tanto aparece alguien, cada tanto no, uh, cantidad por llamamiento a clase. Algunas, a las recurrentes le tengo paciencia, lo tomo como lo que es una minusvalía. Yo también tengo una, bueno, ellas tienen una y ya está, ¿qué voy a hacer? Y otra gente la mando a cagar, porque si no podés leer el email, ¿qué vas a entender la clase? ¿Qué vas a entender a Perelman? ¿Cómo le vas a hacer críticas? Sencillamente, no, o sea, viniste a una pecera a ver a una persona que vive distinto al resto y que la estás mirando. Bueno, no, eso es un pip show y yo lo cobro aparte. Y no preparo el texto, voy con lo opuesto. Listo, y ya está, ¿entendés? No me tomo este trabajo de leer el texto porque me regalaron el libro. Nada, aparezco, prendo la cámara y me tiro un pedo, ya está. Si eso también se consume, ¿entendés lo que te quiero decir? No, no doy toda esa vuelta infinita de estudiar y preparar, nada. Entonces eso también es una elección de, bueno, un filtro, si queremos decirle así, como hay gente con la que no quiero entablar un diálogo, que es la gente que no puede entender las condiciones propuestas por quien presta el servicio, al margen de que habría que tener un poco de criterio y sentido común, ¿no? Como no maltratar a la camarera o al camarero, por ejemplo. No importa qué, Total. no importa qué, es como, es una petición de principios. Básico, sí, o parece básico. Me parece básico, pero ya no hay nada básico, viste que se fue todo, se fue a la bosta. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué quedó, David? O yo dejaría la otra, te lo preparo para una próxima. Vale, si quieres nos vemos en una próxima. Dale. Y nos debemos también un programa que siempre te hemos dicho, tienes que venir un día invitada al programa. Yo creo que si quieres, Son una mierda, y así nos cuentas la experiencia. Leonor Silvestre, me dijiste una vez, yo quiero hablar de Leonor Silvestre como trabajadora. no sabes. No te puedo explicar, ¿no? Porque aparte perdí todos los frenos inhibidores y esto es el fin del mundo. A ver si entendemos que Claro. Irán no Eso está hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. en cualquier lugar, ¿viste? Como que si no se terminó con lo anterior, entonces a esta altura no sabes el desenfreno, ¿no? Te va a encantar, ¿no? El nivel de demencia al que he llegado. Con ciertas cosas que yo siento que son nada, que sí, que es como enojarse con la camarera. Es algo que no importa si la comida vino fría, está mala, para empezar no deberías estar sentado ahí. Eso como para arrancar. Todo el mundo peca, todos lo hacemos, yo también lo hago o lo hacía. Bueno, no me voy a poner moralista, pero si nos ponemos moralista para empezar, no deberíamos ir. Fin, debería ser tomado ese lugar y debería ser una cooperativa y deberíamos tener como Úrsula Le Guin y sus ficciones, una libretita para ir un cierto día al mes. Pero si vas y todo sale mal, ya corto, Miriam, ya me voy. Si todo sale mal, lo mínimo que te pido es que igual dejes la propina, porque es su único sostén. Si todo Total. sale mal. Y si no, ni vayas, si te vas a indignar. Bueno, yo no quiero hablar con gente que esto no lo entiende. Total. No tengo ganas ni dialogar. Bueno, Bueno, entonces nosotros sí lo hablamos en el por favor, me próximo invitan programa. hoy. Nunca me invitan, ese es el problema. Y yo no voy a... No, pero No me sabes que invitan. sí, pero no te hemos invitado porque nos ha dado, pero porque no por falta de dicen. Mentira, me mandan de todo, no. Bueno, igual vamos a hacer un podcast especial de romper cosas en el trabajo porque Vale, hay que profundizar, que es un libro, sí, mucho más interesante, mucho más complejo que la reproducción de la vida social y con más estímulo. Y como yo tengo, bueno, por el luditas sexuales, a los luditas me los he estudiado bastante, a los vale, también me gustaría meter la cuchara. Pero cuando quieras, me invitan y voy. Bueno, paro esto, así nos podemos despedir. La información vale. de abajo de trabajo, el podcast, todo acá, abajo. Y ya saben, se suscriben al canal.